La misma imputada, Cristina Fernández, desafió a este tribunal al aseverar: a mí me absolvió la historia y a mí me va a absolver la historia, cuando bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial el que absuelve o condena luego de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías. No hace falta decir, señores jueces, que esto es una clara falacia, pues son justamente los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de las reglas constitucionales. Nadie debería poner en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos son trascendentales en un Estado de Derecho saludable. Para que el sistema funcione de manera equilibrada y para que la justicia pueda controlar la legalidad y la legitimidad de decisiones políticas, los poderes deben interactuar y entrar en diálogo, tal como lo sostiene esta teoría americana de controles y equilibrios. El contenido de esa interdependencia integra cuestiones nucleares en la importancia de los controles y limitaciones del poder. ¿Para qué? Para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. La institución judicial, independiente e imparcial, debe ser capaz de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de la ciudadanía y de las leyes fundamentales. Y quiero ser muy claro y quiero ser contundente. Quiero ser claro y quiero ser contundente. Los gobernantes deben rendir cuenta de sus acciones. El poder político, los presidentes, sus funcionarios tienen el deber de rendir cuentas. Atenta contra los principios democráticos intentar negarse a justificar lo que se hizo con la plata de la población ante la justicia. Determinar si detrás de una asignación de fondos para realizar obra pública se cometieron delitos es materia reservada al Poder Judicial, que conoce y decide los casos regidos por la Constitución Nacional y las leyes de la Nación, artículo 116 de la Constitución Nacional, que incluyen el Código Penal y sus delitos. En este caso, lo que subyace es que detrás de la asignación de obra pública se verifican una serie de delitos que revelan arbitrariedad, abuso de poder en el ejercicio de esa atribución discrecional, cuya persecución corresponde al Ministerio Público Fiscal y a la Justicia. Y esto, señores jueces, está previsto. Está previsto en la Constitución Nacional cuando se refiere a afianzar la justicia, aplicar el Código Penal 75, inciso 12, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 1, que combina al Estado parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente y eficaz, promover la integridad y en especial, la obligación de rendir cuentas en la gestión de asuntos y bienes públicos. Es tarea de todos los poderes del Estado y en particular de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Y esto se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella debe tener la ciudadanía, así como el derecho de todo funcionario a obtener también una sentencia definitiva. Por eso, el Poder Judicial especialmente le toca con firmeza, objetividad y, ¿por qué no, también con bastante valentía, juzgar estos hechos que tanto daño provocan a la sociedad? Estos, y solo estos, son los fines que han guiado a este Ministerio Público Fiscal durante estos años de juicio: respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. No hace falta recordar que llevamos más de 3 años de juicio. Tuvimos más de 130 audiencias que demandaron un promedio de más de 600 horas de nuestras vidas. Escuchamos a más de 114 testigos y se incorporó por lectura cuantiosa documentación que desmenuzamos con mucha prudencia, paciencia, dedicación y objetividad. Queremos hacerle saber a la sociedad que este camino no fue nada fácil para el doctor Mola y para este excepcional grupo de trabajo
y tampoco para mí. Hemos tenido muchísimas dificultades para llegar a esta instancia. El lamentable fallecimiento de unos magistrados cuando estaba por comenzar el juicio, las primeras recusaciones a los jueces, los intentos de diversos actores de impedir que este juicio comenzara, los 51 planteos preliminares, la pandemia que suspendió el juicio por unos meses hasta que instamos su reanudación de manera telemática, el papel nefasto que realizaron los acusadores del Poder Ejecutivo, OA, UIF, a partir de que Cristina Fernández asumió como vicepresidenta en el año 2019, la brutal campaña de desprestigio a partir de que comenzamos los alegatos, con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente. Lo más triste y decepcionante fue que a esta operación se montaron algunos abogados que sin verificar nada, de manera temeraria y sin razón, nos recusaron, con infamias y acusaciones falaces, entre tantas otras bajezas inesperadas de una contraparte con la que durante todo el juicio nos hemos comportado de manera leal. Agradezco al resto de los abogados que son también parte de este proceso, que no se montaran en estas argucias. Sin embargo, este Ministerio Público Fiscal se mantuvo firme en sus convicciones y cumplió destacadamente su rol en búsqueda de la verdad y con la certeza de que aquí se había avasallado la cláusula constitucional, una cláusula constitucional de suma relevancia para nuestra democracia y para el Estado de Derecho. Y ciertamente, el artículo 36 de la Constitución Nacional establece, atentará contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Para que quede claro, la corrupción, así como las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros graves delitos que afectan los derechos humanos, no tiene fronteras ideológicas. Y esto es así porque es nociva en sí misma, independientemente de quién la lleve adelante. Es decir, no importa quién la cometa, no importa si lo hace un integrante del Poder Ejecutivo, no importa si lo hace un integrante del Poder Legislativo, Judicial o del Ministerio Público Fiscal. Da igual que lo haga un integrante de un partido político o de otro, o de alguien que no integre ninguno. Lo importante, lo único que importa, es el resguardo de la cosa pública. Y la defensa de la cosa pública debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos, los partidos políticos, las ideologías, porque lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos. En nuestro país, donde existen elevados índices de pobreza, desocupación, personas que no logran cubrir las necesidades básicas, los actos de corrupción tienen una elevada incidencia negativa en la estructura del Estado democrático de derecho. Y ciertamente, la corrupción provoca un daño inconmensurable, dado que el dinero público que se debía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender a las necesidades básicas de la población en materia de salud, asistencia social, educación, vivienda, trabajo, justicia, en fin, para asegurarles a las personas el acceso a una vida digna. Por eso, cada vez más y con más énfasis se señala que la corrupción atenta directamente contra los principios democráticos del Estado de Derecho al impedir el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos. Los actos corruptos y los abusos de poder, especialmente de gobernantes democráticamente elegidos, generan problemas en la relación entre la legitimidad y la autoridad, al lesionar directamente el núcleo de los valores de la democracia y principalmente invierten los principios del Estado de Derecho. Donde debiera haber igualdad ante la ley, se genera desigualdad. Donde debiera primar el interés público, prima el interés privado. Donde debiera primar la transparencia, priman los secretos, la opacidad y los privilegios de unos pocos. En la resolución 117 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó la importancia que tiene la lucha contra la corrupción. ¿Para qué? Para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. En dicha resolución, referida principalmente a Guatemala, pero que tiene relevancia internacional, la Comisión
señaló que la corrupción afecta no solo la legitimidad de sus gobernantes y los derechos de las personas gobernadas, sino en forma profunda al erario nacional, de por sí insuficiente para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, justicia. La subordinación de intereses preponderantes al beneficio económico y en desmedro de derechos fundamentales nos muestra claramente cómo la corrupción afecta y amenaza la vigencia de los derechos humanos. Señores jueces, la gran corrupción, esta que describimos a lo largo de este extenso alegato, privó al Estado de recursos de una manera inequitativa. Como una derivación lógica de lo que acabamos de señalar, debemos decir que fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron perjudicados en mayor medida por las consecuencias de estas prácticas nocivas. Por eso, el dinero que solicitamos en el decomiso tiene que volver a estos sectores. Es a los más necesitados, a quienes se priva de fondos desapoderados del Estado, que usufructaron Lázaro Báez, su entorno, el matrimonio Kirchner y el resto de los imputados, departamentos, campos, estancias. Todos estos recursos podrían haberse destinado a paliar la dura situación de muchos de los habitantes de la nación. En definitiva, podría haberse utilizado para un verdadero progreso y para el desarrollo genuino del Estado. Entonces, la acción que llevaron a cabo los funcionarios corruptos implicó una violación de los derechos humanos, en cuanto ha lesionado los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Y así, solo accedió a los derechos quien pudo comprarlos, o peor aún, quien se apropió de ellos valiéndose de su cargo o de su posición de privilegio. Y los que no pudieron hacerlo o fueron excluidos quedaron fuera del sistema. En una sociedad democrática, las decisiones que toman las autoridades se basan en la búsqueda del bien común y en el trato de los individuos en igualdad de condiciones. De así que los actos que desvían las decisiones desde el bien común hacia beneficios privados rompen esa base de la convivencia democrática, al generar privilegios en el acceso a la toma de decisiones con base en el poder que generan los actos de corrupción. Y esto que estamos diciendo nosotros, tiene un impacto directo en el Estado de Derecho, en la medida que es un sistema de reglas comunes, en el que el poder está controlado por instituciones reguladas legalmente. En definitiva, como venimos sosteniendo, los mayores perjudicados por la corrupción siempre son los más frágiles. A estos no solo se los priva de tener las mismas oportunidades que el resto, sino que se los condena a la pobreza y a la precariedad. Significa más desigualdad, porque los más vulnerables son los más afectados por la fuerte caída del gasto social. Por eso relacionamos directamente la pobreza con la corrupción, porque los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes. Y para ello, los gobernantes deben tener la obligación de controlar la corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que la corrupción afecta los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, y asimismo destacó especialmente que la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y el ejercicio de derechos humanos por parte de los grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza. Por eso, concluyó que los sectores vulnerables son las primeras víctimas del impacto de la corrupción. Las órdenes venían de los máximos responsables políticos de nuestro país y la estructura las acató durante 12 largos años. Para concluir y para pasar al petitorio, queremos expresar que lamentamos profundamente lo que hemos constatado en esta causa. Vimos y comprobamos cómo el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, abuso de poder
atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública. Todo ello en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez, con quien los presidentes tenían innumerables negocios comerciales. Y esto tiene consecuencias, porque los gobernantes deben rendir cuenta de sus actos. Y cuando fallan todos los controles, es el ámbito de la justicia en donde deben hacerlo. Señores jueces, este grave caso que ventiló este juicio debe marcar, sin lugar a dudas, un antes y un después en materia de corrupción en la administración pública, y en especial en la contratación pública. Debe transformarse en un hito que modifique de una buena vez este paradigma tan nocivo para nuestro querido país y nuestra sociedad, que está harta de la corrupción de sus gobernantes. Y si observamos las consecuencias desfavorables que genera la corrupción, no queda otra alternativa que efectuar un cambio radical para fortalecer la lealtad de los funcionarios públicos. La sociedad necesita que nuestros dirigentes, de una buena vez y para siempre, practiquen valores de la ética, la honestidad, la transparencia, la igualdad y el respeto del Estado de Derecho. Cuando la corrupción se encuentra enraizada en las instituciones, como hemos comprobado, es imposible sostener una cultura de integridad, porque los ámbitos de la administración se encuentran intoxicados, contaminados y deteriorados. La corrupción extermina la integridad, las virtudes morales y éticas que deben guiar la conducta de los funcionarios y los particulares. A la par, trastoca los valores fundamentales de la sociedad. Y la única forma de modificar este paradigma o triste cuadro de situación que arrastra a la Argentina desde hace años es transmitir desde los más altos niveles de Estado conductas ejemplares. Las civilizaciones antiguas las llamaban causa ejemplar de los comportamientos, y esto puede provocar un contagio favorable para adquirir una conducta ética e íntegra. Solo si se incorporan esos valores, si se sostienen en el tiempo, sin interrupciones, podrá construirse una cultura de integridad capaz de prevenir e impedir estas prácticas ilegales que se perpetuaron en el tiempo para así evitar la gran corrupción, la corrupción sistemática. Estamos convencidos de que para conseguir liderazgos probos y honestos en todos los poderes del Estado, debemos seguir esforzándonos para fortalecer las instituciones, defender la democracia y garantizar los derechos humanos. La corrupción, no lo duden, afecta el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la credibilidad de la democracia. Además, impide una correcta asignación de recursos, consolida la pobreza y la desigualdad e imposibilita que los derechos fundamentales de la sociedad sean garantizados y protegidos. En este caso, los fondos extraídos ilegalmente hubiesen servido, aunque sea un poco, para paliar la pobreza formidable existente y para ayudar a los más vulnerables, los más desprotegidos del sistema, los que no logran cubrir sus necesidades básicas. Y esto es así porque las obras bien hechas, hospitales, rutas, agua potable, electricidad, gas, en manos de personas idóneas, pueden cambiar realmente la calidad de vida de las personas. Y me atrevo a afirmar que de haberse procedido de manera eficiente, transparente, observando los principios de contratación pública, esto es, con honestidad, las rutas hoy estarían terminadas. Y de seguro, la provincia de Santa Cruz y los santacruceños estarían mejor comunicados, tendrían una mejor infraestructura, con mayores posibilidades de desarrollo y desarrollar sus potencialidades. Si se descuidan estos recursos, si los controles son inexistentes o si existe connivencia con el sector privado, esos recursos que escasean se pierden en manos de funcionarios y particulares inescrupulosos y dejan de tener el fin social para el cual se otorgaron. Por ende, la corrupción se ha elegido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Cualquier estudio así lo demuestra. Y esto también nos interpela a todos, gobernantes, políticos, integrantes del Poder Legislativo, al Poder Judicial, empresarios,
a la sociedad en general. El cuadro descrito demanda una verdadera o un verdadero cambio cultural en la materia, en el que prevalezcan altos grados de transparencia, integridad y ética, para poder resistir la tentación inducida por quienes buscan corromper las estructuras estatales. Existe un enorme desafío por delante para contener las trampas de la corrupción en un Estado de Derecho. Y para ello se requiere también un control ciudadano exhaustivo, plena transparencia en la gestión y niveles elevados de integridad. La democracia, después de 40 años, tiene una deuda en materia de corrupción. Por eso debemos impedir férreamente que se naturalicen estos actos que tanto daño provocan. Hoy más que nunca, la acción de los gobernantes debe orientarse al bien común y no a intereses personales, mezquinos, incompatibles con la función pública. Esto es lo que demanda la ciudadanía desde hace 40 años. Esto es lo que demanda la sociedad, cuyos intereses, estos fiscales, vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Por eso, frente a este escenario, los jueces y los fiscales nos toca ser implacables, ejercer nuestra misión con total libertad y valentía para enfrentar la gran corrupción y devolver la paz social que ha sido severamente alterada. Porque sin justicia, esto ya lo dije, no hay orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni tampoco paz social. Hoy más que nunca, la sociedad reclama justicia. Y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde para preservar el orden y la paz social. Está en sus manos impedir que se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada de las más altas esferas del Poder Ejecutivo, en cuyos funcionarios infieles el pueblo depositó su confianza. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para restaurar la confianza en la sociedad, en las instituciones. El trabajo comprometido e incansable que ha realizado este enorme grupo de trabajo, gran grupo de trabajo, durante más de 3 años, ha tenido como único objetivo conocer la verdad y hacer justicia. Este equipo se compone de grandes profesionales cuyos valores de integridad y de rectitud son inobjetables. El doctor Moll y yo somos la cara visible, pero sin el apoyo incondicional, la entrega, la responsabilidad y dedicación de estas personas de bien, hubiese sido imposible realizar este trabajo como lo estamos haciendo. La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. Nuestro aporte, así como el de los fiscales, jueces, funcionarios y empleados que con gran vocación de servicio han trabajado en este caso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio, ha cumplido un mandato constitucional. En especial, quiero reconocer públicamente el trabajo realizado durante la instrucción por los fiscales doctores Gerardo Polichita, Ignacio Máiquez, y por el juez de la causa, doctor Julián Ercolini, que fue la base sólida por la cual pudimos llegar con nuestra intervención a una certeza absoluta sobre los hechos objeto de esta causa. Como fiscales, defensores de los intereses de la sociedad, encauzamos institucionalmente un reclamo de la ciudadanía que busca justicia y estamos convencidos de haber alcanzado la verdad. Ahora le toca a cada uno de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A continuación, voy a pasar a hacer el petitorio final. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real
artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, las cuales concurren en forma real. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto y 210 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene a Julio Miguel Devido a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, los cuales concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, infine, 210 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene a José Francisco López a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada en su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública, los cuales concurren de manera real, mismos artículos que el anterior. Se condene a Nelson Periotti a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, las cuales concurren de manera real, mismos artículos que el anterior. Se condene a Mauricio Collareda a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine el Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene a Juan Carlos Villafañe a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que el caso anterior. Se condene a Raúl Osvaldo Darwich a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mismos artículos que en el caso anterior. Se condene a Raúl Gilberto Pavesi a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos ya citados. Se condene a Claudio Abel Fatala a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública, mismos artículos que los anteriores.
se condene a José Raúl Santibáñez a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerar al autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que el caso anterior. Se condene a Héctor René Jesús Garro a la pena de 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de administración pública, artículos 20, 26, 27 bis, 29 inciso tercero, 40, 41, 45, 173, inciso séptimo en función de artículo 174, inciso quinto infine del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. De acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 27 bis, solicitamos que durante ese lapso se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia a la Ejecución Penal, inciso 1. Se absuelva a Carlos Santiago Kirchner por el delito de asociación ilícita por el cual fue requerida la elevación a juicio y se lo condene a la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por el doble de ese plazo para ejercer cargos públicos y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal, artículo 20, 26, 27 bis, 29 inciso tercero, 40, 41, 45, 248 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. De acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal, solicitamos que durante ese lapso se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia a Ejecución Penal, inciso primero. Se disponga el decomiso de los bienes de acuerdo a lo peticionado en este alegato y que de dictarse condena y de encontrarse firme se proceda a ejecutarlo, por cuya razón se deberán mantener los embargos y demás medidas restrictivas oportunamente dispuestas. Se disponga la extracción de testimonio respecto de las personas y los hechos en función de los fundamentos que fueron expuestos. Eso es todo, señores jueces. Muchas gracias. Babi Echecopar. Basta Babi. De lunes a viernes a las 23. Por A24. Esta noche prendete a Periodismo para Todos. Prendete al 13.